Me cago vivo. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 12. Herencia. ¿Alguna vez has llegado a un sitio que parece esperarte? ¿Y si lo que heredaste no fuera una casa, sino otra cosa? Hay pueblos donde la tierra no olvida, donde el bosque susurra nombres que nadie se atreve a decir en voz alta. Aquí, las casas respiran, las mujeres recuerdan, y el miedo no viene de fuera. Viene de sangre. El próximo tren con destino a Madrid saldrá desde el andén 9 3/4. Cuando Anne pisó por primera vez el suelo de la estación de tren de Pamplona, esperaba sentir algo reconfortante. Un atisbo de hogar. Algo. Pero no fue así. Tras un viaje de muchas horas, tal vez demasiadas horas, le sorprendía no estar agotada. No le dolía la espalda, no le pesaban las piernas. Simplemente estaba. Miró a su alrededor. Gente que se abrazaba, padres que recogían a sus hijos tras largas ausencias, parejas que se fundían en silenciosos reencuentros. Anne los observó con cierta envidia, como si, aunque supiera que no, esperase que alguien también viniera a por ella. Pero no fue el caso. Se acercó a la ventanilla de información y preguntó dónde se encontraba la parada de taxis más cercana. Perdone, ¿dónde puedo coger un taxi? Pruebe en la calle Tudela, cerca de la estación de autobuses. Le respondió un empleado de rostro ajado, sin molestarse en mirarla a los ojos. El tono era más cansado que descortés, pero no le ofrecía ayuda ni simpatía. Gracias. Anne asintió con una educación seca y tiró de su maleta de cuero, vieja, con las costuras gastadas. Apenas pesaba, como si los recuerdos que llevaba no quisieran quedarse. Salió a la calle. Preguntó a varios de los taxistas que estaban parados, apoyados en sus vehículos, fumando o discutiendo entre ellos. Hola. Ninguno pareció tener intención de llevarla. Al principio se excusaron, que si ya terminaban, que si no les convenía el trayecto, que si estaba demasiado lejos. Anne no respondió. Siguió andando sin mirar atrás, con el estómago revuelto. Si tenía que caminar hasta el monte, lo haría, aunque le llevara un día entero, aunque se le destrozaran los pies. Y empezó a andar. Anne nunca había estado en Iluntasuna. Su madre, cuando aún era joven, salió de allí como alma que lleva al diablo, con una maleta prestada y la determinación de no volver jamás. Solo regresaron una vez. Anne era apenas un bebé de meses. Fue un viaje rápido, para que la abuela pudiera verla una vez antes de morir. Luego, nunca más. Estaba convencida de que sus padres no aprobarían el camino que había tomado ni las decisiones que había tomado en los últimos 3 días. Pero, como estaban muertos, tampoco podían echárselo en cara. Un nudo repentino le apretó el estómago. Se detuvo y abrió la maleta. Rebuscó entre las pocas pertenencias que traía hasta dar con ellas. Las llaves, oxidadas, con una cinta roja ya deshilachada. Las mismas que llegaron junto a una carta escrita con letra temblorosa y sellada con tinta negra. El párroco del pueblo le anunciaba la muerte de su abuela y reclamaba una suma considerable por el santolio, el entierro y el velatorio. En casa nunca se habló de volver. Se envió el dinero por correo postal y se dio el asunto por cerrado.
Su madre detestaba hablar del pueblo y aún más de la vida que había llevado allí. Volvió a mirar dentro de la maleta. Entre el viaje, los billetes y algún que otro gasto más, apenas le quedaban 200 pesetas. Si sabía estirarlas, podía durarle unos días, tal vez una semana. Mataba, de verdad que mataba, por un buen caldo y un poco de pan con mantequilla. El cielo ya se teñía de negro cuando Anne escuchó el traqueteo del carro acercándose. Miró hacia atrás y vio a un joven guiado por una mula cansada que arrastraba un carro vacío. Él silbaba una melodía sin prisa, como si el mundo fuera suyo. Frenó con un suave tirón de riendas. El joven la observó de arriba abajo y levantó la mano en un saludo despreocupado. Buenas noches, señorita. ¿A estas horas sola por aquí? Vaya, no es lo más recomendable, ¿eh? Annie lo miró con desconfianza, su mirada dura y su voz aún más. No necesito compañía, gracias. Respondió, sin demasiada amabilidad. El joven no pareció afectado por su tono y se rió, sin dejar de observarla. Se quitó la boina y la sacudió un poco, antes de mirar el carro vacío. Ay. Bueno, mira, si vas hacia algún sitio cerca, yo voy hacia Berroeta. Acabo de volver del mercado de Elizondo y mi carro, bueno, ya está vacío. La mula no protestará si quieres subirte. Y yo, pues, bueno, también agradecería algo de compañía en el camino. Pausó y añadió como si pensara en voz alta. A estas horas, lo mejor sería no andar sola por estos caminos. Ya sabes. Miró el carro como si estuviera sopesando sus opciones. No le gustaba la idea de aceptar ayuda de un desconocido. ¿Por qué te fiarías de mí? Dijo, escudándose en una pregunta incómoda. El joven se encogió de hombros, manteniendo la misma sonrisa relajada. Bueno, a veces el camino parece más corto con alguien a quien hablar. ¿No crees? ¿Y si no quiero hablar? Respondió mientras cruzaba los brazos. Entonces no hay problema. La mula no te obligará a hablar. Anne lo observó, sopesando lo que podría hacer. A esas horas, la oscuridad ya era densa. Está bien, subiré, pero no vayas a pensar que te debo nada. Dijo finalmente sin mucha convicción. Él asintió, sin mostrar ninguna sorpresa por su respuesta, y extendió la mano para ayudarla a subir al carro. Venga, sube. Anne se acomodó con cierto malestar, pero sin hacer demasiados movimientos. El joven empujó suavemente la mula. Arre. Y el carro comenzó a avanzar a paso lento. Por cierto, dijo él tras unos minutos de silencio. ¿A dónde vas? No pareces de por aquí. Anne vaciló. No quería decirle nada sobre su origen, pero tampoco le veía sentido a mentir sobre dónde iba. Mi abuela era de aquí, de Iluntasuna. Dijo al final, como si de alguna manera esa respuesta cerrara la conversación. El carro avanzaba lentamente por el estrecho camino de tierra, mientras la oscuridad de la noche se iba instalando poco a poco. Cuando llegaron a una pequeña colina, Íñigo detuvo la mula con suavidad. El carro se paró justo frente a un viejo letrero de madera, con las letras desvanecidas por el paso del tiempo. En la poca luz de la luna se podía distinguir la palabra Iluntasuna, aunque su desgaste dejaba claro que pocos en el pueblo se preocupaban por la bienvenida a los viajeros. «Aquí estamos», dijo Íñigo. Anne miró el pueblo a lo lejos, como si le costara aceptar que ya había llegado. «¿Dónde te dejó?» Anne no contestó de inmediato. No sabía qué decir. No lo sé. Ya me buscaré la vida. Íñigo levantó una ceja, sorprendido por su respuesta. ¿No sabes dónde vivía tu abuela? Anne sintió un leve tirón en su pecho, pero no quería mostrar ni una pizca de debilidad. Anne lo miró de reojo, irritada por la pregunta, pero sabía que era inevitable. Mi abuela era de aquí, pero
Está muerta. Nunca he estado antes en Iluntasuna. Íñigo asintió, entendiendo que había más historia detrás de esas palabras. Vaya. Bueno, mira, si no sabes dónde ir, la casa del párroco es la mejor opción. Él lo sabrá todo de los vecinos, dijo con una ligera sonrisa. No tienes por qué quedarte vagando por aquí. Íñigo se bajó del carro. Llegaron al pequeño edificio que se alzaba al lado de la iglesia. La casa del párroco no era gran cosa. 2 plantas de piedra gris, con una luz cálida encendida en una ventana superior. Íñigo paró frente a la puerta y miró a Anne como si quisiera transmitirle su calma. Nos veremos por aquí, ¿no? Anne asintió con la cabeza, aunque sin mucho entusiasmo. Lo miró con una expresión que no decía mucho, pero que sí mostraba una pequeña rendija de agradecimiento. Sí, a lo mejor. Íñigo la observó un momento más. Y tras un breve silencio, sonrió una vez más antes de girarse y empezar a caminar de vuelta hacia el carro. Anne se quedó allí, frente a la puerta, escuchando cómo los pasos de Íñigo se iban alejando por el camino de tierra. Con un suspiro, se acercó a la puerta y golpeó con los nudillos. Pocos segundos después, la puerta se abrió lentamente y un hombre mayor apareció en el umbral. Su rostro mostraba los signos de su sueño interrumpido y su mirada estaba impregnada de desconfianza. Necesito hablar con el párroco. El hombre la miró unos segundos más. Luego resopló con desgana y sin decir una palabra más la dejó entrar. Anne entró detrás del hombre, que caminaba arrastrando las zapatillas sobre el suelo de piedra, refunfuñando como si llevara toda la noche esperando que alguien viniera a importunarle. ¿Y bien? Dijo sin girarse, con voz áspera y seca. ¿Quién es usted y qué hace llamando a estas horas? Soy Anne, nieta de Icharo Aguirre. Vengo a vivir a su casa. Dijo con la voz firme, aunque tuvo que tragarse un nudo de inseguridad. El párroco se giró con brusquedad, como si el nombre le hubiera pinchado algo dentro. ¿Icharo? Repitió, torciendo el gesto. Ya, claro, Icharo. Se la quedó mirando con los ojos entornados, como si evaluara cada rasgo de su cara, buscando semejanzas que confirmaran una sospecha antigua. ¿Y tu madre? Preguntó, con un tono entre inquisidor y desagradable. Murió, respondió Anne sin vacilar. Durante un bombardeo en Madrid. El cura suspiró por la nariz, como si la noticia no le sorprendiera, como si formara parte de un ciclo inevitable. Luego, negó con la cabeza. Una chica sola viniendo a este pueblo como si nada, dijo, dejando caer la frase como una sentencia. Más te valdría buscarte un buen marido, alguien que ponga orden. Ya hay bastante con lo que tenemos, no queremos cosas raras por aquí. Anne no respondió, no bajó la mirada. El párroco tampoco dijo nada más durante unos segundos. Se limitó a clavarle los ojos, con esa forma tan típica de los hombres que creen que todo les pertenece, hasta el aire que se respira. Tu abuela era una mujer peculiar, demasiado libre para su época. Mucho paseo por el bosque y pocas misas, añadió, como si eso cerrase el relato. A ver si tú no traes el mismo desorden. ¿Puedo irme ya a la casa? Preguntó simplemente en voz baja. El cura suspiró y tras un momento asintió con desgana. Está vacía desde hace años. Nadie se ha molestado en ir. Pero la llave la tendrás tú, supongo. Anne sacó la llave del bolsillo y se la enseñó. Él asintió una vez más, resignado, y se giró hacia el perchero de la entrada. Agarró un viejo abrigo de lana basta, se lo puso con lentitud, resoplando por lo bajo. Vamos, anda. Caminaron en silencio. La noche envolvía todo como una manta húmeda y negra. A cada paso, el pueblo se iba quedando atrás, tragado por la bruma y el silencio. La casa se alzaba al final de un sendero flanqueado por matorrales sin nombre, alejada, como si incluso en vida su abuela
Hubiera preferido mantenerse lejos de todos. Ahí es, dijo el cura de pronto, señalando con la barbilla. Y sin más, se giró y se marchó por donde habían venido, sin decir un buenas noches, sin una última mirada. Anne se quedó sola, frente a la entrada de piedra. La casa parecía encogida sobre sí misma, con las contraventanas cerradas como párpados y la fachada cubierta de líquenes y humedad. La puerta crujió al abrirla, vencida por los años. Dentro, el aire olía a polvo antiguo, a leña humedecida. Anne tanteó la pared buscando un interruptor, pero no encontró ninguno. Lo intentó una segunda vez, más despacio, hasta que comprendió lo obvio. La casa no tenía electricidad. Suspiró cansada. Se agachó junto a la chimenea de piedra y encontró unos troncos colocados con torpeza. Encendió un fósforo y con paciencia logró prender una pequeña llama que poco a poco empezó a dar forma al espacio. La luz temblorosa reveló una estancia única, con el suelo de piedra y las paredes ennegrecidas por el hollín. La chimenea hacía de cocina. Colgaban del techo un par de cazuelas ennegrecidas, cucharones y un gancho para colgar pucheros. A un lado, una cama de hierro con un colchón que crujía con solo mirarlo. En la esquina, un pequeño cuarto que apenas tenía una cortina raída como puerta. Dentro, un lavamanos con la loza resquebrajada, una palangana, una jarra de hojalata y un retrete de madera con un cubo debajo. Todo olía a cerrado, a tiempo detenido. Sobre la estantería junto a la cama había tarros de vidrio con etiquetas escritas a mano, algunas ilegibles. Del techo colgaban secos algunos ramilletes envueltos en trapos con nudos. Anne se arrodilló junto al fuego, abrió su maleta y empezó a sacar lo poco que tenía. Se quedó quieta. Era su blusa de lino. Todavía estaba manchada. No se había atrevido a lavarla. La sangre, seca ya, se había vuelto casi negra. La dobló con cuidado y la guardó en el fondo de la maleta como si eso bastara para olvidar. Y fue entonces cuando lo oyó. Un susurro muy bajo, como si alguien arrastrara las palabras entre dientes justo al borde de su oído. Se giró de golpe, pero no había nadie. Se acercó al vano de la puerta, entrecerrando los ojos. De nuevo, un murmullo, esta vez más claro, como si alguien susurrara su nombre. ¿Quién hay ahí? Dijo en voz alta, y su propia voz le sonó ajena. No hubo respuesta. Caminó descalza hasta la entrada y miró por la rendija de la contraventana. Nada, solo árboles. Pero algo se movió entre ellos. Una sombra, un destello rápido. Cerró la ventana con un golpe y retrocedió hasta la cocina. Abrió un cajón con manos temblorosas. Dentro, cubiertos oxidados, un abrelatas y unas tijeras grandes, de esas viejas de hierro pesadas y puntiagudas. Las cogió y las apretó con fuerza. El frío del metal le dio un poco de claridad. Volvió a la ventana y entonces los vio. Unos ojos, dos puntos brillantes, inmóviles, entre los árboles. No se movían, solo estaban ahí, fijos en ella. El aliento se le congeló en los pulmones. El fuego parpadeó como si fuera a apagarse. Te lo tengo dicho 1000 veces, que no me levantes la voz.
Carlos tenía las manos grandes y siempre apretaban más de lo necesario. Al principio eran solo empujones, un grito si ella se atrevía a contradecirle. Luego, bofetadas, una marca en la muñeca, sangre seca en la comisura de los labios. Anne había aprendido a no llorar delante de él, a quedarse quieta cuando golpeaba, a mirar un punto fijo en la pared hasta que se cansara. El día que lo mató no lloraba. La carne se abría con facilidad, como mantequilla caliente. El cuchillo no pesaba, no tenía filo, se deslizaba. Era casi como si la carne le invitara a entrar. La sangre no salía de golpe, sino a borbotones suaves, como si también ella hubiera esperado mucho para salir. Y entonces, todo era silencio. Paz. Sentía el corazón latirle, no por culpa, sino por alivio. Estaba de pie, con el cuchillo aún en la mano. Todo el cuerpo de Carlos, derrumbado en el suelo de la cocina, parecía ahora pequeño, ridículo, patético. Era un recuerdo o un sueño. A veces ya no lo distinguía. Desde que llegó a la casa, todo tenía ese tono confuso, viscoso, como de pesadilla que no se va del todo al despertar. Pasaron meses. La chimenea siempre encendida, las manos frías incluso bajo las mantas, y ella más delgada cada día. Las mejillas hundidas, las ojeras eran permanentes, la ropa demasiado grande. Al mirarse en el espejo no se reconocía, parecía otra mujer, una versión anterior o posterior, más antigua, más sabia, más rota. La luz entraba como un hilo débil por entre las tablas. Algo había hecho ruido afuera. Cuando abrió la puerta, encontró los restos. Cáscaras de huevos rotas, manchas amarillas resbalando por la piedra y un olor ácido, casi dulce. Anne no dijo nada. Salió descalza. El frío le mordía la planta de los pies, pero no pareció notarlo. Dio un paso, otro, hasta colocarse en mitad del camino de tierra. Los niños estaban al fondo, riéndose, empujándose entre ellos. Decían que era una bruja. Decían que iba a ir al infierno, que se fuera del pueblo, que nadie la quería allí. No lo gritaban, lo escupían, como quien repite algo aprendido, sin entenderlo del todo, pero con una rabia antigua, heredada. Entonces ella los miró. No gritó, no se movió, solo los miró. Una mirada larga, inmóvil, dura, como si los viera por dentro, como si supiera algo. Uno de los críos dejó de reírse. Otro tropezó al dar un paso atrás, y en menos de un suspiro, todos salieron corriendo colina abajo. Anne se quedó allí de pie, con el pelo enredado y la bata delgada pegada al cuerpo. Y sonrió, solo un poco. Durante el día, la casa la asfixiaba. Todo olía a humedad, a hojas secas, a madera podrida y algo más antiguo. Las paredes parecían respirar. Las moscas no morían. Los susurros se habían multiplicado. Salían de las rendijas, del fondo del pozo, de debajo de la cama. No eran voces humanas, pero hablaban con deseo. La empujaban, le abrían el camino cada
noche salía al bosque. Caminaba descalza, sin luz, sin miedo. A veces oía una risa aguda detrás, o un llanto ronco. Pero no se giraba. No era necesario. Ya sabía que no estaba soñando. Aquella noche, el aire era más denso. Llegó al claro sin saber cómo. No recordaba haber caminado. Solo estaba allí. La hoguera ardía en el centro, alta, roja, viva. No emitía humo. La luz que desprendía era como de otro mundo, oscilante, enferma. A su alrededor, mujeres, cuerpos que parecían de carne y de sombra. Algunas se balanceaban al ritmo de una melodía que solo ellas oían. Otras cantaban con la boca cerrada. Una bailaba con la cabeza torcida hacia atrás, como si alguien invisible la sostuviera. Todas al unísono giraron la cabeza y la miraron. Anne sintió que se le helaba la sangre, pero no se detuvo. Dio un paso, luego otro. Atravesó el límite del claro y la hoguera pareció crecer de golpe, como si reconociera su presencia. Una de las mujeres, una anciana de ojos blancos y manos de niña, le tocó el brazo. La piel le ardió. Nadie dijo su nombre, pero todas lo sabían. Entonces, el fuego cambió. Las llamas se abrieron como si fueran cortinas, y dentro de ellas, en el centro, se formó una figura. Primero fueron los ojos, dos carbones brillantes, fijos, inteligentes, crueles. Después, los cuernos, retorcidos, enormes como ramas secas de un árbol muerto. Sus patas, gruesas, musculosas, se alzaban de la oscuridad como dos columnas de sombra, con pezuñas que crujían sobre las brasas del suelo, desafiantes. Y los ojos eran los mismos que la habían observado todas las noches desde el bosque, los que no paraban de mirarla desde que llegó. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía que le iba a romper las costillas. La figura ladeó la cabeza, como si la examinara. Y entonces, Anne sonrió. No sabía por qué, no podía evitarlo. El fuego rugió. Y los ojos del macho cabrío brillaron como cuchillos. Libris Ponteo Nex. El sol ya se había puesto y la casa estaba sumida en un silencio inquietante. Un golpe seco en la puerta la hizo saltar. Miró a su alrededor, un tanto desorientada, antes de dirigirse hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con Íñigo, que sostenía una cesta con espárragos recién cortados. «Te prometí traerlos», dijo con una sonrisa. No era la primera vez que lo hacía. Ya había cruzado ese umbral demasiadas veces en los últimos meses. «¿Cómo te va por aquí?», preguntó, colocando la cesta en la mesa, estudiándola. Bien. Respondió ella, con una sonrisa tensa, pero sin saber muy bien cómo seguir la conversación. Íñigo se acercó. Intentó apartarse, pero él no lo permitió. Sin previo aviso, se acercó más, colocando una mano en su brazo. «Tranquila, Anne». El contacto la hizo tensarse. «Tranquila. Hace mucho que no nos vemos», murmuró él, su voz suave, insinuante. «¿No crees que podríamos pasar un poco de tiempo juntos?» No te preocupes, ¿eh? No tienes que darme una respuesta ahora. Solo
Solo pensémoslo. Anne se apartó, con la mirada más seria ahora, sin saber cómo reaccionar. «Qué bien se vive aquí», murmuró, como si el mundo no existiera. «¿Verdad?» Anne no respondió. Buscó algo que hacer con las manos. Movió la cesta, colocó los tallos. Íñigo la observaba. ¿Tú sabes que he estado yendo mucho al mercado de Pamplona, ¿no?», dijo de pronto, en un tono que pretendía ser casual, pero no lo era. Mucha gente, muchas voces. Todo el mundo, Anne, todo el mundo cuenta cosas. Se calló un instante. Anne lo miró de reojo. «Verás, hace unos meses, justo después de recogerte, me enteré de una historia rara. En la estación hablaban de una chica que había huido de Madrid. Decían que la Guardia Civil la buscaba, que había cogido un tren en mitad de la noche, que en la capital había muerto alguien, un hombre, su prometido, creo que dijeron. Apareció en los periódicos. No daban su nombre, pero contaban que la muchacha había desaparecido sin dejar rastro». Íñigo la miró con una sonrisa en los labios, pero los ojos no sonreían. Y pensé, qué casualidad, ¿no? Que justo 2 o 3 noches antes yo recogiera a una chica que venía desde Madrid, sola, con la cara blanca como la cal. Anne tragó saliva. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Íñigo se levantó despacio. No la tocó todavía, pero se acercó lo suficiente como para que el aire se volviera denso. «Pero... bueno, tampoco soy yo quien para ir contando nada», continuó. «Anne, ya sabes cómo soy. Discreto. Si no he dicho nada hasta ahora es porque... verás, no me gusta meterme en lo que no me llaman. Yo lo hice por ayudarte». Hubo un silencio largo. «Y... pensé», añadió entonces, bajando un poco la voz, casi con ternura fingida. «A lo mejor ahora tú podrías tener un detalle conmigo, ¿no crees?». Íñigo sonrió, pero fue una sonrisa torcida, como si estuviera esperando esa respuesta. Anne. «No te preocupes», continuó él, mirando a Anne fijamente como si tratara de leerla. «Yo nunca he sido de contar cosas raras. Soy más bien de guardar secretos, ¿sabes? Supongo que todos tenemos nuestros propios pasados. ¿No crees? Cosas que nos persiguen. En fin, no todos somos tan transparentes, pero yo ya te lo dije, Anne. Me gusta ayudar». Su cuerpo se pegó al de ella. Sintió su aliento cálido y agrio junto a su cuello. Notaba sus manos grandes, sucias de tierra, apretando por debajo de su pecho. No. Sintió náuseas. Íñigo, por favor, no. «Anne, no hace falta que digas nada», murmuró, casi con dulzura. «No tienes por qué hacer esto tan difícil. Por favor, no. Yo sé lo que necesitas». Íñigo. Entonces, sin pensarlo, empujó hacia atrás con los codos con fuerza, y él dio un paso atrás sorprendido. El bosque la esperaba. Corrió a través de la maleza sin mirar atrás, solo escuchando los pasos de Íñigo acercándose. ¡Anne! ¡Anne, venga, no huyas! Volvió a llamarla, como si estuviera divirtiéndose con todo aquello. Ella siguió corriendo sin frenar. La sensación de ser observada la invadió,
pero no se atrevió a mirar atrás. Las raíces y las ramas arañaban sus piernas como si el bosque también intentara retenerla. El aliento se le rompía en jadeos. ¡Anne, venga! ¡No seas así! ¡Anne, que no quiero hacerte daño! La mentira le repugnó aún más que sus manos. La estaba alcanzando. Los susurros comenzaron a alzarse entre los árboles. Voces que no venían de ninguna parte concreta, pero que la empujaban hacia adelante, que parecían conocer su nombre, que la llamaban con una cadencia que no era humana. Y entonces, como guiada, salió al claro. El bosque se abrió de golpe, como si hubiera atravesado una membrana invisible. Allí, en el centro del claro, crepitaba una hoguera rodeada de figuras. Mujeres de todas las edades, vestidas con harapos, con velos oscuros, con ojos que parecían brasas bajo las sombras. No se sorprendieron al verla. No hablaron, pero todas la miraron al mismo tiempo, como si ya supieran que llegaría. Íñigo irrumpió en el claro segundos después, jadeando. Pero, ¿qué cojones? Su voz se quebró. La hoguera rugía más fuerte, como si creciera con su miedo. Parecía que el claro se encogía a su alrededor, que el fuego respiraba. Anne no se movía, solo los miraba, a él y a lo que había tras las llamas. Anne sentía su cuerpo ajeno, ligero, como si flotara dentro de sí misma. Una de las mujeres, la más alta, de rostro velado por una melena blanca, se acercó en silencio. En sus manos huesudas brillaba algo metálico, largo, curvado, con el mango tallado en formas imposibles, como raíces retorcidas o espinas de una criatura antigua. La hoja tenía un brillo opaco, como si ya hubiera probado demasiada sangre para reflejar la luz. Entonces lo vio. Íñigo estaba allí. Sus ojos, abiertos como platos, brillaban fijos en la hoguera. No hablaban. No se movía. Parecía suspendido en el aire denso del claro, como una marioneta sin hilos. Y caminó hacia el fuego, como en trance. Cuando estuvo frente a él, le miró a los ojos. Había un segundo en el que la duda titiló en su interior. Pero, con un solo movimiento, casi ceremonioso, deslizó la hoja desde la base del cuello hasta el vientre. La carne se abrió sin resistencia, como mantequilla. La sangre brotó en un chorro cálido y espeso, empapándolo todo. Íñigo no gritó, solo exhaló. Sus piernas temblaron antes de colapsar sobre la tierra húmeda. Entonces, el bosque rugió. Las mujeres alzaron los brazos al cielo y comenzaron a gritar, a cantar, a danzar alrededor de la hoguera. No era castellano, no era euskera. Era un idioma que Anne nunca había aprendido, pero que comprendía con cada latido de su corazón. La lengua de las raíces, del humo, de la tierra y la sangre. Era su herencia. Herencia. Una historia escrita por Alejandra Romeo, narrada por Nacho Vega y con la colaboración de María Petri. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Me Cago Vivo Podcast, para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente capítulo, si te atreves.